10 consejos para derrotar a tus enemigos. Número 1, ve a Dios. Todo comienza ahí con Dios. Cuando Nehemías se da cuenta de esta situación, va a Dios y ora y dice: Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian, y haz que su menosprecio recaiga sobre de ellos y que sea el botín de quienes se los lleven contigo. Lo primero que tienes que hacer es oír a Dios. Tienes que caer de rodillas delante de Él. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 4, porque estamos estudiando a Nehemías, porque Nehemías estaba reconstruyendo la ciudad de Jerusalén, los muros, el templo, el lugar de la adoración. Estaba organizando al pueblo en medio de una situación de caos muy fuerte. Y nosotros, el mundo entero está en situación de caos. Este coronavirus ha infectado a miles y miles y miles de personas alrededor del mundo. Las economías están bajando, las bolsas de valores han colapsado y ha sido una tras otra realidad. Miles de muertos en los Estados Unidos. No se va a quitar. Hay un ruido ahí que no se va a quitar. Hay miles y miles de muertos en los Estados Unidos, más de 30,000 muertos, y las noticias siguen llegando y llegando y llegando. Y luego ahora peor, nuestros amigos, no tan amigos, pero los políticos agarrándose entre ellos y echándose la culpa y peleando, en lugar de ayudar, alteran más la vida de los países, y demócratas contra republicanos y republicanos contra demócratas, y lo digo con toda la extensión de la palabra. Dios reprenda en el nombre de Jesús aquellos que, sin importarle el bienestar emocional de la ciudadanía, se han dedicado a alterarnos los nervios. Esas noticias a veces ya dan miedo prenderlas, no tanto por el coronavirus, sino por el virus de la política. Pero bueno, pero es caos, todo esto es caos, incertidumbre, y Nehemías está en una época de mucha incertidumbre. Jerusalén está destruido, pero va a suceder algo muy hermoso. Dios va a usar a Nehemías para sacar a la nación de Israel del caos, del cautiverio, a un nuevo tiempo, a un futuro que ya Dios había preparado para ellos. Y aprendemos mucho del profeta Nehemías, las cosas que él fue haciendo. Y conforme vamos avanzando, vimos en la primera etapa Nehemías llora, pero después de llorar, ora. Y el primer paso para salir del caos al orden es que tenemos que movernos del llanto, del caos, de la tristeza, de la conmiseración, de la autoconmiseración, de la incertidumbre, de las preguntas, a la fe, y movernos a donde ya el terreno es de Dios y no es nuestro. El nuestro es inseguridad, el de Dios es seguridad, y movernos al terreno sólido de la fe. Luego Nehemías se movió del terreno sólido de la fe a un plan, y el rey le dice: ¿qué es lo que quieres y cuánto tiempo necesitas? Y Nehemías ya tiene las respuestas, porque se preparó con un plan estratégico. Y después, en el siguiente paso, Nehemías hace alianzas estratégicas. Llega a Jerusalén, no habla con nadie al principio, pero después conecta a los jefes del pueblo con los sacerdotes y con el mismo pueblo, y los anima y hace alianzas estratégicas con ellos y les dice: vamos a reconstruir. Luego, después de eso, Nehemías ya en el capítulo 3 va a entrar a una etapa ya de manos a la obra, y va a trabajar en equipo, y organiza, y esto lo prediqué el miércoles, organiza a la gente, y unos reconstruyen una parte del muro y otros reconstruyen otra parte del muro, y trabajan en equipo. Y ahora en el capítulo 4 va a enfrentar Nehemías resistencia. Si de algo estamos seguros es que la vida no es fácil, y que todo lo que emprendemos en la vida va a encontrar un nivel de resistencia.
A veces ese nivel de resistencia está dentro de nosotros, en nuestro carácter. A veces ese nivel de resistencia es espiritual por parte del diablo, por parte del enemigo, que pone trabas a la reconstrucción de nuestra vida y al futuro que ya Dios preparó para nosotros. A veces esa resistencia viene de personas y a veces es muy fácil todo echarle la culpa al diablo. Una anécdota vieja dice que un día estaba el diablo allá afuera sentado en los escalones de la iglesia llorando, y que llegó alguien y le dijo: diablo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Dijo: pues es que allá adentro dicen que todo yo y todo yo. Y hay una tendencia tan fácil de hacer, de estarle echando la culpa al diablo de todo, cuando a veces muchos de los enemigos de nuestro futuro y del éxito y de las cosas que Dios preparó para sacarnos del caos al orden están dentro de nosotros, dentro de nuestros hábitos, de nuestro comportamiento, de nuestra falta de perdón. A veces están las personas, a veces son individuos que no han madurado, a veces son personas que están ahí alrededor de nosotros solamente juzgándonos. A veces efectivamente es el diablo que va a buscar las mil maneras de meternos el pie y estorbar para nuestro crecimiento espiritual. Ahora, ¿cuáles son esos enemigos del alma? Vaya conmigo a Nehemías capítulo 4 y vamos a ver el nivel de resistencia que Nehemías comenzó a enfrentar. Y Nehemías 4 capítulo 1 al 3 dice: y cuando Sanballat supo que estábamos, recuerde ese nombre, Sanballat. Cuando Sanballat supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se puso furioso y se burló de nosotros. ¿Okay? Siguiente verso dice: luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo: estos pobres judíos, ¿qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día, o que van a recoger de las cenizas las piedras que fueron reducidas a polvo? A su lado estaba Tobías, el amonita, quien decía: la muralla que ellos están reconstruyendo con el solo peso de una zorra se vendrá abajo. ¿Qué encontramos aquí? Primero encontramos que se burlaron. Dice: cuando Sanballat, va a haber muchos Sanballats que cuando vean a la iglesia empezando a resurgir se empiecen a burlar de ella. Hoy, en este tiempo, la iglesia está siendo sometida a un escarnio impresionante por aquellos que nos preguntan, como dice el salmista: ¿dónde está tu Dios? A ver, y yo he visto en los posts de Facebook: ¿dónde están los pastores que oran por los enfermos? Ahora, aquí estamos todavía orando por los enfermos. Aquí estamos esperando, escuchando que Dios responda, que Dios sane. Dios ha sanado a mucha gente. Aquí estamos. Pero nunca la iglesia va a ser sometida a más escarnio y burla que en este tiempo. Y lo que hizo Sanballat, empezó a burlarse y luego se puso furioso. Y luego dice que fue con sus compañeros, dice que fue con el ejército de Samaria, y luego empezó a menospreciar el trabajo que ellos estaban haciendo. ¿Cuáles son los enemigos de nuestro futuro que tenemos que aprender a enfrentar? Porque todos, querramos o no, tenemos que enfrentar ese tipo de enemigos. Y como dije ahorita al principio, algunos están dentro de nosotros, otros están en las personas que nos rodean, y otros son verdaderamente ataques espirituales bien fuertes. Pero tengo que estar preparado para no permitir que ninguno de esos enemigos golpee mi futuro e impida que yo pueda seguir avanzando. Escribí 10, hay más enemigos, pero escribí solamente 10 y voy a mostrar 10 enemigos de nuestro futuro y 10 consejos para derrotarlos en el nombre de Jesús. El primer enemigo que encontramos es Sanballat. Porque Sanballat se pone furioso. Ahora, no nada más se enojó.
sino que se puso furioso. Cuando una persona se enoja, puede ponerse seria, puede sentirse ofendido, puede empezar a llorar de impotencia, lo que sea. Pero cuando una persona se pone furiosa, pierde el control. Cuando una persona se pone furiosa, agarra las cosas y las avienta, pierde el control, y para intentar dominar y controlar una situación, grita, maldice, ofende, azota puertas y pierde el control. Hay dos maneras que nuestra vida puede ser estorbada para un crecimiento, para salir del caos al orden, a través de la ira. La ira que nosotros no podemos controlar es nuestro propio enemigo, es algo de adentro. Aquella ira que te enciende hacia adentro y que cuando se desborda, maldices y no querías maldecir. Es esa ira que se apodera de tus emociones y ya no te permite pensar con claridad y te lleva a pecar, porque la Biblia dice: enojaos, airaos, pero no pequéis, y no le des espacio al diablo sobre tu enojo. La ira es aquella que se desborda más allá de lo que es normal y correcto y te lleva a cometer errores que lastimas a las personas que Dios puso en tu vida, y que esas palabras o acciones que hiciste jamás volverán a ser las mismas para ello, porque perdiste control. Yo tengo un amigo, o fue un compañero de trabajo, que después de pelearse con una persona en una cantina, en un bar, y se regresó a su carro o a su casa y sacó una escopeta, y en un momento de ira agarró y ¡pum!, mató a aquella persona. Pasó más de 20 años en la cárcel por un momento de ira. Así que la ira desbordada a veces le puede robar a una persona 20 años en una cárcel, a otros les ha robado el resto de su vida en una cárcel, solamente porque la ira se apoderó de él. Tenemos que aprender a entregarle a Dios esa parte de nosotros que pierde el control, y que cuando pierde el control no le importa nada ni nadie de los que están alrededor. Y triste y lastimosamente, a los que más lastimamos es a los que más queremos, ¿no es cierto? Tristemente, a veces las personas que Dios puso en nuestro primer círculo de amor y de influencia son las víctimas primeras de una ira que no ha sido sanada. Tú tienes que entregarle a Dios esos arranques y decirle al Señor: ayúdame, porque no quiero esto en mi vida, la está destruyendo, estoy fracasando, Señor, voy a perder mi matrimonio, voy a perder la confianza de mis hijos, porque esto que traigo acá adentro me controla y me domina cuando las cosas no son como yo quiero. La otra manera que puede la ira dominar nuestra vida es con la ira de otros, el control de otros. Y esto es tan común en los matrimonios, es tan común de los padres hacia los hijos, y en pocas porciones y en un porcentaje bajo de los hijos hacia los padres. Pero es completamente común el hecho de que cuando hay una diferencia entre uno y el otro, uno de ellos comienza a levantar la voz y quiere imponer su autoridad sobre el otro a través de la ira y a través del enojo. Y entonces se vuelve dominante y se vuelve controlador, y luego se vuelve amenazante, y luego se vuelve físico. Y llega a agredir físicamente a la persona. Y hay hombres que cuando pierden el control golpean a su esposa y las dejan lastimadas, y jamás su relación puede volver a ser la misma. Y entonces, cuando eso no ha sido entregado a Dios, esa persona ahora que está recibiendo la ira, no el que la está dando, porque el que la está dando también está siendo controlado y su futuro está siendo estorbado, pero el que la está recibiendo
Entonces ahora es una persona que si no logra deshacerse de eso, va a vivir traumado el resto de la vida y jamás va a poder expresarse con libertad, porque tiene miedo que le vuelvan a gritar, tiene miedo que lo vuelvan a golpear, tiene miedo que lo vuelvan a intimidar, y comienza a asumir un rol de víctima, y entonces hace todo lo que la otra persona quiere. ¿Para qué? Para que no se enoje. Y está siendo controlado su futuro, y ese es un enemigo de su futuro. Y hasta que sepa deshacerse de ese control y de esa manipulación, su futuro no va a brillar más, porque va a depender de la ira del otro. Va a depender del enojo, de los arranques, de los gritos, de las maldiciones, de los disparates del otro, para dar siempre el segundo paso, intimidado para ver qué piensa el otro. Y hasta que se deshaga de eso, porque hay un dicho, no lo dice la Biblia, pero sí tiene una gran verdad. Dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Entonces, hasta que nos deshagamos de el control de otros por temor a las acciones de ellos, hasta que nos deshagamos de eso, vamos a aprender a mirar por la ventana del futuro y poder caminar hacia un futuro más seguro. Enemigo número 2, la burla. Sanbalat, Tobías se burlaron y dijeron que ni siquiera una zorra parada arriba de la muralla que ellos estaban haciendo podría resistir. La burla es bien triste, bien lamentable, y la verdad es que en muchas de estas cosas hablo de mi propia experiencia, porque muchos de nosotros hemos sido víctimas de la burla. Y de la misma manera la ira, todos estos enemigos tienen hacia adentro y vienen de afuera hacia adentro a nosotros. Cuando nosotros nos convertimos en agentes burlones de las demás personas, eso va a estorbar nuestra autoridad espiritual. Cada vez que yo hago mofa y hago un chiste déjeme lo digo, de un homosexual, cada vez que yo me atrevo a hacer un chiste público o no público de una persona que vive en esa clase de pecado, porque la Biblia lo sigue llamando pecado, no estoy aquí justificando las acciones del homosexualismo, pero cuando yo me convierto en una persona que se burla de ellos, en ese momento estoy perdiendo autoridad para predicarles de Cristo. Estoy perdiendo autoridad moral para creer que Dios puede transformar y cambiar la vida de un individuo así. Cada vez que yo me burlo de alguien por cualquier razón, estoy perdiendo la oportunidad en el día de mañana de poderles mostrar un amor genuino. Porque si no he procesado eso en mi vida, ¿cómo me voy a poder acercar con ellos con un corazón que tenga autoridad moral para decirles, ¿sabes qué? Cristo te ama y Cristo puede cambiar tu vida. Yo oro para que Dios cambie tu vida. ¿Cómo? Si me he pasado toda la vida burlando de ellos, o haciendo bromas, o haciendo chistes, o peor tantito, desde un púlpito haciendo burlas de ellos. ¿Cómo? Se pierde autoridad moral. La otra es cuando la burla viene de allá para acá, ¿verdad? Cuando somos presos de la burla de otras personas, por nuestras características físicas, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de vestir. Cuando recibimos y aceptamos, burlones siempre va a haber, eso siempre lo sabemos, pero la burla, tú decides si la aceptas o no. Tú decides si dices, me quedo con ella o no me quedo con ella. Porque tú puedes controlar lo que tú eres, lo que tú piensas, lo que tú tienes, pero nunca vas a poder controlar lo que otros hacen. Jamás. Siempre habrá gente que con intención o sin ella te hará daño. Eso tú nunca lo vas a poder evitar, pero sí puedes evitar guardarlo en tu corazón. Y hay un dicho que no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza,
pero puedes evitar que hagan nido en ella. Por lo tanto, la burla, tú y yo tenemos que aprender a rechazarla. La burla, tú y yo tenemos que aprender a ponerla afuera y a decirle a Sanbalat y a decirle a Tobías: ¿sabes qué? Di lo que quieras. Yo voy a seguir reconstruyendo mi vida, yo voy a seguir caminando hacia adelante. Habla lo que quieras, ponme en Facebook todas las indirectas que quieras. No voy a caer, no me voy a ganchar, no me voy a conectar contigo, porque eso es justamente lo que el diablo quiere. La burla es un enemigo. Siguiente es el chisme. Dice que Sanbalat inmediatamente fue con sus compañeros, fue con el ejército de Samaria y a todos los convocó para burlarse, para mostrar su enojo. Uno de los daños más grandes que se hace a las iglesias es a través del chisme. ¿Sí? Cuando hay bocas ligeras de hablar, Dios tenga misericordia, ¿verdad? Bueno, como somos muy cristianos, pues entonces lo revestimos de algo que suene espiritual y le decimos, sabes, te lo digo para que oremos, pero ya le pegamos el chicle al otro, ¿verdad? Ya le pusimos un estigma y no tenemos derecho de marcar la vida de las demás personas. Cuando nosotros no hemos aprendido a manejar nuestro silencio, el silencio hay que aprender a manejarlo. A veces puede ser tu mejor aliado, a veces puede ser tu más grande enemigo. Habrá momentos en tu vida en que tienes que saber callar, pero hay momentos en que tienes que saber hablar. Cuando no eres dueño de tu silencio, cuando no lo abrazas para controlarlo tú, entonces ese silencio te puede controlar a ti. Y Santiago dice que con un pequeño fuego se puede encender un gran bosque. Dice Santiago que con un pequeño timón se puede dirigir toda una nave. Dice Santiago que con un pequeño freno se puede controlar a un caballo. Y eso es verdad. El chisme estorba nuestro avanzar cristiano. Déjame te pongo un ejemplo. Si yo adopto el chisme como un estilo de vida, y entonces en mi estilo de vida voy a usar a alguien aquí como ejemplo. Voy a usar a Cristi, que está allá atrás. Y si yo adopto el chisme como un estilo de vida y yo hablo mal de Cristi, y cada vez que tengo una oportunidad yo resalto sus errores y resalto las cosas que haya hecho mal o las cosas que yo considero que ha hecho mal, y entonces eso se lo digo allá atrás en cámaras a Ángel, y se lo platico a Tania, y se lo platico a mi esposa, y se lo platico a mis hijos. Imagínense lo que Ángel, Tania, mi esposa y mis hijos van a pensar de mí cuando yo llego a la iglesia y le digo: Cristi, qué gusto ver. Pues no hay abrazos ahora, ¿verdad? Y le digo: Cristi, Dios te bendiga, qué gusto verte. ¿Qué va a pensar Tania? ¿Qué va a pensar Ángel? ¿Qué va a pensar mi esposa? ¿Qué van a pensar mis hijos? Si me ven juzgando y criticando a otra persona y luego en la iglesia me ven con una sonrisota: ¡ay, qué gusto verte! Se pierde autoridad espiritual y estorba mi pastorado, estorba mi liderazgo. No voy a poder el día de mañana poderme parar detrás de este púlpito y hablar de la importancia que tiene de cerrar la boquita. Y de esa manera se estorba mi futuro. Siguiente, el chisme que viene de allá para acá. Otra vez, tú puedes controlar lo que tú haces, pero no puedes controlar lo que otros hacen. ¿Qué tenemos que hacer en un caso así? Mateo nos lo explica y dice: si tu hermano pecare contra ti, si hablare mal de ti, si tu hermano te ofendiere, si tu hermano se burla de ti, si tu hermano te critica por tus características físicas, por algo que dijiste, por tu manera de vestir, por tu peso o por tu cuerpo o por lo que sea,
ve y habla con tu hermano. Eso es lo que la Escritura dice. Ve y habla. No dice que vayas y le reclames, dice ve y habla. Dile, oye, quizás estoy equivocado, pero me he enterado de esto y quería hablar contigo. ¿Qué te parece si platicamos? Dice la Biblia, si tu hermano te oyere, entonces has ganado a un hermano. Si no, entonces trae 2 testigos, vuelves a hablar con él. Si te oyere, has ganado a un hermano. Ya, en otras palabras, asunto cerrado, se acabó el problema. Como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. Ya tratamos el asunto, ya lo corregimos. Ahora sí, a lo que sigue. Si no, habla con los ancianos de la iglesia. Si no, ya ténganlo por publicano y por pecador. Ténganlo por una persona que no ha alcanzado su nivel de madurez espiritual para ser llamado tu hermano. Es todo. ¿Sí? Otro enemigo es la duda. Sanbalá, Tobías y todo aquel ejército de personas ahora quisieron sembrar duda en el corazón de Nehemías. Eso que ustedes están haciendo se va a caer, no va a durar para siempre. ¿Quién creen que ustedes que son? Leí en un libro de Rafael Riggs hace muchos años y se me quedó muy pegada esa frase que dice que la duda es el filo del cincel del pecado. Es decir, que la duda es aquello que abre el camino hacia algo más grave, más grande. Almacenar duda en nuestro corazón de la fe, de lo que la Escritura dice, de la palabra que hemos recibido de Dios, es solamente la punta que nos va a exponer a algo que es mucho más grave. La duda se atesora en nuestra mente y nos impide el caminar seguros de nosotros mismos. La duda nos roba autoestima. La duda nos roba seguridad y personalidad. La duda nos hace creer que tenemos que siempre ser aprobados por alguien más y nos impide pararnos frente a una persona con el rostro levantado, con seguridad, hablar en público, porque se ha atesorado de nosotros la duda, el temor, la inseguridad, la incertidumbre, y eso va a robar tu futuro, porque el día que quieras ir a pedirle un aumento de sueldo a tu jefe, la duda, y que si me dice que no, pues nomás te va a decir que no es todo. Nada peor va a suceder. Y la duda se apodera de nuestras actitudes, de nuestra mentalidad, y puede estorbar el avanzar. Este sábado recibí una llamada acerca de una organización sin fines de lucro, una organización social que nos invitó a unirnos con ellos, a repartir comida y a repartir papa y donaciones aquí a la comunidad. Y yo estaba aquí en la iglesia cuando recibí la llamada, y entonces en ese momento hay que tomar una decisión, porque si nos dicen tengo para ti 900 libras de papa y tienen que venir a recogerlas, o la tomas o la dejas, porque no se van a quedar las papas esperando 3 meses a que el pastor Jonathan se decida a ver si va y se las trae. Y entonces hablamos y así vimos los pros y los contras y a tomar una decisión. Vamos a darle. Había riesgos que tomar, claro, siempre hay riesgos que tomar, pero no podemos ser nunca presos de la duda, porque la Biblia dice que el hombre inicuo, el hombre no sabio, es inconstante en todos sus caminos. La duda puede ser tu más grande enemigo cuando no sabes decir sí y cuando no sabes decir no. Dice la Biblia que tu sí sea sí, tu no sea no, porque si no de mal procede. Enemigo número 5, me tengo que ir más rápido, el menosprecio. Eso que ustedes están haciendo no sirve para nada. ¿Quién se creen ustedes que son? Menospreciar es lo siguiente. Si esta computadora yo la compré por $2,000, digamos,
Y entonces cualquiera de ustedes viene y me dice, pastor, me gusta su computadora, ¿cuánto le costó? Y yo te digo, me costó $2,000. Y esa persona me dice, pastor, le doy $5 por ella. Está menospreciando mi computadora. Es un menosprecio, le está quitando valor. El valor, y esto lo hablaba esta semana con alguien, va a ser el fundamento de lo que eres como persona. No todos le van a dar el mismo valor ni a lo que eres ni a lo que haces, pero el error más grave que puedes cometer es tú mismo no darle valor ni a lo que eres ni a lo que haces. Es normal que no todos le den valor a mi vida, es normal, porque muchos vienen traumados de la niñez, porque a muchos le dijeron no lo exaltes porque se le sube el orgullo. No le digas cosas positivas porque se va a creer mucho, se va a subir a la nube. Y entonces proyecta su propia inseguridad atacando a otras personas. Eso es lo que hace, eso es el chisme también. El menospreciar a otros no es nada más que el resultado, es una proyección, me estoy proyectando lo que soy como individuo. Como soy inseguro, como soy temeroso, como no tengo amor por mí mismo, como no me valoro, como me siento insignificante a los demás, y como no puedo estar al nivel de esa otra persona, lo que voy a hacer es, te voy a bajar de arriba, te voy a bajar de ese pedestal donde te subieron o donde te pudiste, te voy a bajar porque yo no puedo subir. Y entonces la manera de bajarte es, te voy a menospreciar. Tus logros, tus éxitos los voy a traer lo más bajo que pueda. Y entonces esa persona se está proyectando, es toda mi inseguridad, todo lo que no soy, lo voy a proyectar para hacerte sentir que tú no eres. Lo voy a proyectar, te voy a ganchar, te voy a conectar, y todo lo que hagas bien, nunca te lo voy a mencionar, nunca te voy a decir, hoy hiciste un trabajo extraordinario, estoy súper orgulloso de ti, wow. Al contrario, lo que voy a hacer, voy a encontrar todos tus defectos y todos tus errores para bajar, para menospreciar tu éxito y tu valor. Me estoy proyectando. Escuchen, cuando ustedes escuchan a una persona siempre estar hablando de algo o de alguien en un sentido negativo, esa persona tiene problemas. ¿Me escucharon? Cuando usted escuche a una persona estar hablando siempre negativamente de algo, esa persona tiene problemas. Yo estoy peleado, pero peleado, y no me haga enojar, porque esta mañana estoy sensible. ¿Verdad? Con personas que agarran el púlpito o que agarran la cámara de un teléfono o de una computadora para proyectar su inseguridad hacia las redes sociales y hacia los demás. Y se agarran, y empiezan a atacar a los pastores y empiezan a darle. Y digo, bueno, como que el deporte favorito de ellos es atacar a los pastores. ¿Sabe qué tiene esa persona? Tiene un problema contra la autoridad. Eso es todo lo que tiene. Y la va a proyectar cada vez que pueda hacerlo. Y cada vez que tengas una cámara enfrente, y cada vez, en lugar de tener una palabra, es cierto, hay pastores terribles, malos, es cierto, pero la mayoría de ellos son tremendos hombres de Dios. Pero va a haber personas siempre buscando el arroz negrito, el negrito en el arroz, para hacerlo resaltar y darle. Cuando veas un video de eso, cámbiale, sácalo de ahí. Porque esa persona que está ahí está alimentando el odio que trae, la frustración que trae, la baja autoestima que tiene, y te la está pasando a ti. Para que tú tengas el mismo menosprecio por lo que ella vivió. Quizás un pastor le lastimó, yo no digo que no, y ahora lo está proyectando. Quizás
quería ser pastor y no pudo. O quizás fue pastor y fracasó, le fue mal. O quizás, ¿verdad?, está guardando en su corazón algo que no ha entregado a Dios y cada vez que puede lo va a sacar afuera. Lo que están haciendo, están proyectando su propia condición, y como no puedo ser lo que tú eres, I'm sorry, lo siento mucho, pero lo que no soy, si yo no soy lo que tú eres, tengo que mancharte, tengo que ensuciarte de alguna manera y voy a menospreciar tu trabajo. Y hay gente que se dedica a eso en las redes sociales y agarran un video y lo empiezan a juzgar y a criticar qué dijo, qué no dijo, cómo hizo el dedo, cómo no lo hizo. ¿Y usted no tendrá tiempo para hacer otras cosas? Póngase a leer la palabra, póngase a orar, póngase a predicarle el evangelio a la persona en lugar de estar criticando cómo puso los dedos el otro. Y lo que está haciendo es, mi inseguridad te la estoy proyectando a ti y estoy menospreciando, y eso no te va a dejar crecer. Eso no te va a dejar crecer. Que tú menosprecies el trabajo de otro va a impedir tu propio crecimiento. Luego otros van a querer menospreciar tu trabajo. Vas a tener que aprender a deshacerte de ese menosprecio y darle valor. Le decía yo a esta persona, y no, por supuesto no voy a decir su nombre, pero le puse 3 hojas sobre la mesa. 1, 2, 3. Y le dije, esta persona eres tú. Estas son las cosas que tú haces y esta es la persona que quieres ser. Si tú no le das valor a la persona que eres, jamás podrás ser la persona que quieres ser. Jamás. Si tú no le das valor a la persona que eres, jamás podrás hacer las cosas correctas para llegar a ser la persona que eres. ¿Quién soy? Lo que la Biblia dice que eres. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Siéntate y evalúate y dale valor a quien eres y a las cosas que haces, porque después de eso puedes moverte a ser la persona que Dios quiere que seas. Siguiente, traumas. Traumas por tu aspecto físico, traumas por tu niñez, por tu nivel de educación, traumas por lo que otros te dijeron. Y esos traumas te persiguen y no te dejan crecer y te van robando el futuro todos los días, todos los días. Y esa inseguridad que traen los traumas por tu aspecto físico es un enemigo de tu alma. Siguiente, falta de perdón. Personas que han vivido años y años y años y años de su vida con falta de perdón, porque alguien los lastimó, porque los traicionaron, porque les fallaron y no han sabido perdonar. Llevan amargura dentro de ellos, no los deja ser felices a ellos ni pueden hacer felices a las personas que los rodean. Esa falta de perdón es un verdugo que todos los días te azota, te golpea, que todos los días saca el látigo de los recuerdos, azota tu corazón, azota tu alma y no te deja ser la persona que Dios quiere que seas. Esa falta de perdón, hasta que tú no vayas de rodillas delante de Dios y le digas, Señor, no quiero vivir con esto. Sí, me hizo mucho daño y mi corazón me dice que jamás lo perdone, pero hoy vengo delante de ti, Señor, a pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que sea sacado de mi alma este resentimiento, este odio, esta raíz de amargura que se guardó en mi vida hacia esa persona, quien quiera que sea. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu esposa, tu esposo, un hermano, un vecino, un compañero de trabajo, un jefe, cualquiera que sea. Tú tienes que ir de rodillas delante de Dios y decirle, Señor, te entrego este sentimiento que tengo contra esa persona porque me estorba para mi futuro, porque no me deja ser feliz, porque cada vez que lo veo siento ese odio y esa amargura y ese deseo de venganza dentro de mi corazón. Y tienes que ir con Dios y decirle, Señor, sáname. El perdón es una decisión.
No es un sentimiento. Al principio no vas a sentir perdonar, pero tienes que decidir perdonar, aunque no lo sientas. Al principio el resentimiento va a aflorar cada día más fuerte, pero cada vez que vayas de rodillas delante de Dios y le digas al Señor: Dios, yo quiero perdonar, no quiero este sentimiento dentro de mí, me está matando, Señor, y estoy lastimando a la persona que pusiste a mi lado, no quiero esto dentro de mí, por favor, Padre, te lo entrego en el nombre de Jesús. Y cada vez que lo hagas, y cada vez que tomes esa decisión, y cada vez que recurras a la oración, cuando ese sentimiento de falta de perdón esté en tu vida, cada vez que lo hagas, cada vez vas a ir caminando y avanzando más hacia tu sanidad. No va a haber un sentimiento de entrada, no va a haber, no es que te doblaste de rodillas y de ahí en adelante estás listo para ir a abrazarle y a decirle: ay, qué gusto me da verte, hace mucho que no te miraba. No, claro que no, seamos realistas. Le decía yo a una persona: es normal que esté enojada. Claro, yo lo estaría 1000 veces. Es normal que se encuentre usted en esa condición, pero no se puede quedar siempre en esa condición. Tenemos que ir a Dios, tenemos que decirle: Señor, ya me cansé de traer esto, no lo quiero, no lo voy a llevar el resto de mi vida, porque me voy a hacer daño yo y le voy a hacer daño a las personas que pusiste en mi vida, y voy a luchar contra eso. Al principio no va a ser un sentimiento, tiene que ser una decisión, y después Dios lo va a sanar y va a ser una historia más en tu vida para contar el día de mañana. Enemigo número 8, venganza. El sentimiento de quererle hacer a otros lo que te hicieron a ti. Cuidado con eso. Un gran enemigo de nuestra vida es querer que otros sufran lo que tú has sufrido y que otros vivan lo que tú has vivido. Enemigo número 9, envidia. El estar siempre envidiando lo que otros sí tienen, lo que tú no tienes, lo que otros sí han logrado, y lo que tú no has logrado te va a llenar de amargura. Y la amargura te va a llevar a la frustración, y la frustración te va a llevar al fracaso. Cuidado, no le des espacios a tu vida a la envidia. No abras espacios en tu vida donde desees el carro que otro tiene, la casa que otro tiene, la vida que otro tiene, donde vayas a estar deseando el conocimiento que otro tiene. Una cosa es querer crecer y querer tener mejores cosas, otra cosa es estar deseando lo que otros tienen. Son cosas completamente diferentes. Número 10, malos hábitos. Los malos hábitos van a ser los más grandes enemigos de cualquiera que quiera éxito. El tener malos hábitos, el no tener horarios para levantarse, el no tener un estilo de vida bien definido, bien figurado, va a llevar a las personas al fracaso. 10 consejos para derrotar a tus enemigos. Número 1, ve a Dios. Todo comienza ahí con Dios. Cuando Nehemías se da cuenta de esta situación, va a Dios y ora y dice: Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian, y haz que su menosprecio recaiga sobre de ellos y que sea el botín de quienes se los lleven cautivos. Lo primero que tienes que hacer es oír a Dios. Tienes que caer de rodillas delante de Él y decirle: Señor, yo no quiero esto, no quiero envidia, no quiero, Señor, ser una persona que siempre se está burlando de los demás, no quiero ser una persona que siempre aprovecha una oportunidad para traer chisme, para traer crítica a los demás. Saca eso de mi vida porque no me va a dejar crecer. Número 2, no pierdas el ánimo. Nehemías 4:6, y hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura. Casi hemos terminado la obra. Diga conmigo, casi. Escriba conmigo, casi. Y aquí dice que la llevaban hasta la mitad. Dice, porque el pueblo tiene ánimo para restaurarla. Nunca pierdas el ánimo. Si algo he aprendido de Dios y de la Escritura, es a siempre tener la mejor actitud hacia la vida. Jamás te puedes quedar ahí llorando y lamiendo tus propias heridas y sintiendo conmiseración de lo que no has podido lograr. Si lo que lograste es la mitad de la muralla, ánimo, vas bien. Si lo que apenas llevas son puestos 10 ladrillos, son mejor que cuando no tenías puestos 10 ladrillos. Ánimo, tienes que seguir adelante.
Si comenzaste a mejorar tus ánimos y a mejorar tu disciplina y tus hábitos y ya avanzaste un poquito, ánimo, gloria a Dios, ahí la llevas, sigue adelante. Si ya comenzaste a modificar tu lenguaje y ya no te salen tantos sapos y ranas por ahí, ánimo, gloria a Dios, vas caminando y vas avanzando. Si ya comenzaste a dejar la cerveza o el cigarro o la marihuana o el alcohol y ya comenzaste a ponerlo lejos de tu vida, ánimo, ya llevas la mitad de la muralla, vamos, sigue caminando, tienes que seguir reconstruyendo tu vida. No pierdas el ánimo. Quizás reconstruiste solamente la mitad, pero tienes que seguir trabajando para reconstruir y restaurar el resto de tu vida, el resto de tus hábitos, el resto de tu mentalidad. Seguir trabajando todos los días, una y otra vez, para ser mejor persona, mejor hijo, mejor esposo, mejor esposa. Y si caes, te tienes que levantar, y si fracasas, tienes que volverlo a intentar. Y si miraste hacia atrás un poco, tienes que volver a mirar hacia adelante. Y si le fallaste a Dios esta semana, seguir caminando. Y si estás reconstruyendo tu familia, tu matrimonio, no te desanimes, sigue un paso a la vez, porque Dios está contigo. Porque no estás solo, no estás sola en el proceso. Dios prometió caminar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Siguiente consejo: cierra brechas. No dejes brechas abiertas. ¿Cuáles son las brechas? Son esas aberturas en el muro que había en Jerusalén, que por estar tan destruido la gente pasaba por ahí, los enemigos podían entrar y salir cuantas veces quisieran, porque no estaban levantados los muros. Dice: y cuando Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los habitantes de Asdod se enteraron de que estábamos reconstruyendo las murallas de Jerusalén y de que estábamos cerrando sus brechas, las brechas de tus enemigos, se enojaron muchísimo. ¿Cuáles son esas brechas? Son pequeñas zorras, son las pequeñas cosas. A veces no es un pecado muy grande, a veces no es un pecado bien grave de muerte, no. A veces son zorras pequeñas por las que se mete el enemigo. A veces es un pensamiento de celos que se almacena, que se mete en la mente de una mujer y dice: ¿por qué no ha llegado? ¿Con quién está hablando? ¿Por qué hoy no me ha mandado un texto? ¿Por qué hoy no se ha como? Y se mete esa zorra ahí a la mente y ¡pum! Se mete a tu casa, y cuando llega el esposo, él ya viene, ya tiene un problema esperándole en casa que ni siquiera se esperaba. Tienes que cerrar esas brechas. Tienes que cerrar. No dejes espacios abiertos para el enemigo en tu vida. Si estás peleando contra el alcoholismo, tienes que sacar las cervezas de la casa. No puedes decir: oh, los dejo ahí porque las tengo, pues just in case. Just in case, ¿para qué? Tienes que sacarla, es una brecha abierta. Oh, pero tienes problemas un poco con alcoholismo y de repente tomas y te emborrachas y tienes guardadas unas botellas de vino ahí, y luego dices: es que las tengo para decoración. Yeah, right. Tienes que cerrar la brecha.